trabajo dentro del Ateneo y ya para eso. Vale. Sí, ahí a la psicopolítico y están los surrealistas. Estuvieron muy bien, la verdad. No, para el psicopolítico me da la de los dependientes. Es que está escrito sin intención de que fuera un libro. Está escrito según como se me ocurría, lo que pensaba, lo que se me acudía. Yo siempre he andado con la idea de que algún día se me hubiera una de la película aquella otra persona que uno siempre ha deseado conocer, con la que uno siempre ha deseado relacionarse, que es un poco en Amigo Hima, que es el grito buscando a un amigo. Pues esta idea de que lo extraordinario del pensamiento es crear el mundo que tú más desearías, que naturalmente es inalcanzable siempre porque el que tú desearías es el que desearías, no es el que es del cotidiano, que es la realidad. Y tú desearías el libro de la verdad, el libro de la vida, de lo que para ti es la verdad. Entonces el libro es consecuencia de imágenes, de ideas, de sugerencias, de cosas, en que todo es verdad posible, pero que nada es realmente real. Es verdad en la imaginación, porque es ahí donde únicamente ahí nace la sensibilidad anarquista. La sensibilidad anarquista, porque el hombre es aquel. Y nace el séptimo sentido. Lo primero, una de las cosas que tal años más tarde, es recordar. Claro, quiere retener, empieza a acostumbrarse a ver, a saber que ve. Ver ya ve, pero empieza a saber que ve. Y queriendo saber que ve,
quieres ver al otro y saber qué es, él es él, eres todos, pero a uno determinado, uno porque es más alto, uno más corto, unas definiciones que quiere retener la imagen de, y nace el cine. Es el segundo sentido. El hombre quiere retener la imagen de él mismo en el otro. Esto es naturalmente el séptimo sentido que viene de la que miles de años después es el único arte que el hombre tiene que descubrir una estructura industrial para poder reproducirlo, para utilizar esa sensibilidad que le viene desde su origen. Que es la fotografía, la pintura que hace retratos, todo esto va fijando, pero todavía no más que la fotografía más tarde que hace la pintura que de los grandes pintores. I això, com a conseqüència tenia que al no tindre una base comú per a començar per alguna cosa, pues anàvem dia a dia, pues teníem molts problemes i anàvem creant una base. I això durant el primer any per almenys va ser molt fotut perquè no estàvem ahí com una miqueta perdudes. Després ja el segon any pues ja teníem una miqueta més d'idea i començàvem a tindre les coses més clares, però encara no tenien les coses del tot clares, no? I ahí ja va començar l'agressió més forta a la punta, o sigui que tampoc teníem una base molt ferma quan ja va començar l'agressió molt forta a la punta, que ahí sí que era un ritme molt tens, com per a sentar-te, reflexionar, anar valorant, avaluant, no n'hi havia temps, anàvem molt reaccionant dia a dia, en vegada d'estar reflexionant què és el que fèiem o què volíem fer. I els problemes que teníem, les veïnes, ahí sí que ho parlem en l'article, que les veïnes es van cridar com a ferramenta i elles havien fet una idea de lo que volien de nosaltres i no havien comptat en que eren persones i que tenien gossos i que volien fer concerts i que ens agradava anar-nos de festa i que igual arribàvem a les 7 del matí ahí i nosaltres sí, ens havíem anat ahí a l'horta però no tenien en compte que els gossos no podien safar l'horta, tampoc, no sé, es van trobar com que era gent molt conservadora i era de... Sí que era ahí como un chorro. Entonces, una de las respuestas es: la poesía no es únicamente el poema escrito, sino todo aquello referido a la vida cotidiana capaz de instaurar en su flujo monocorde un sobresalto por el cual es posible considerar la existencia como sorprendente y extraña, como un don singular que debemos apurar hasta el fondo. La poesía, entendida como creación de mundo y sensibilización de lo que nos rodea, proporciona una vivencia inmediata, no intelectual sino anímica, desorientadora y por eso mismo amplia. Cuando la economía, con el espectáculo, con la ciencia, lo que hacen es modelar el mundo a su imagen, cuando han logrado que interioricemos la técnica y que se haya colonizado el aparato afectivo del ser humano, que ha sido infectado de alguna manera, ha sido contagiado por todo tipo de radiaciones, tanto materiales como virtuales, y todo esto ha dado lugar a un imaginario atrofiado. Entonces, creemos que es importante decir a todo esto no en nombre de nuestros propios sueños y no de nuestra dominación. Resistir en lo que sea posible en nombre también de un imaginario emancipado que hay que construir a partir de la poesía por otros medios, otras condiciones, por supuesto, en el sentido que la imaginación y que la poesía, esta la cargamos, hemos sido desposeídos de ellas, igual que hemos sido desposeídos de otras habilidades, de otras sabidurías o de otras capacidades, ni más ni menos. Concretando un poco más, la poesía por otros medios pretende la realización del deseo en una vida autónoma, a partir de una serie de cualidades o de realidades como la imaginación, la creatividad, el erotismo, el sueño, lo que llamamos, o lo que se ha dado a llamar inspiración, que consideramos que son elementos tan necesarios para esa vida autónoma como puede ser la solidaridad o la asunción de la libertad. Se entiende entonces que la poesía puede darse en cualquier parte y de mil maneras diferentes, lo que supone, por utilizar la famosa frase de Lautaro Amón, que la poesía debe ser experimentada por todos los medios posibles. Experiencia radical individual, porque la experiencia poética tiene es gratuita, tiene una plenitud de lo gratuito que se opone al vacío de la vida cotidiana que está sometida a la economía.
en la que, como sabemos, toda sensación tiene un precio, todo afecto tiene un coste y realmente nada deja huella, ni los objetos ni las experiencias, a no ser la huella de la compulsión que lleva a comprar, a buscar una nueva mercancía. También es experiencia radical colectiva, o puede llegar a serlo, en cuanto que la experiencia poética, al chocar con los límites objetivos de la realidad que impiden que se dé en toda su plenitud, o que pueda darse en toda su plenitud, la realidad que no es real, la realidad que ha sido construida por la dominación, por otro lado, al chocar con esos límites, tiende a revolverse, tiende a sublevarse para subvertir esos límites y para intentar crear una organización social y una forma de vida que no nieguen la poesía ni que tampoco la manipulen, como sucede hoy en el espectáculo.